Desde diferentes ámbitos se ha manipulado, se ha tergiversado, se ha mentido a través de la palabra de Dios. Muchas veces se ha tomado este santo libro que nosotros vamos a compartir de enseñanza para la ganancia deshonesta e incluso hasta para abusar de personas. Porque la palabra de Dios, al ser un libro de interpretación, está munido y está unido a la honestidad de la persona que lo haga, a la honestidad intelectual y moral de la persona que la predique, que la enseñe. ¿Cuánto están entendiendo ese primer concepto? Por eso muchas personas pueden leer versículos de la Biblia, pero lo más difícil es interpretar correctamente lo que quiere decir así. Y usted mira, Santiago, ¿qué me quiere enseñar en esta noche? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Primero, quiero decirte que todo cristiano tiene el desafío de enamorarse de la palabra de Dios. Decirle de lado, tenés que enamorarte. Y si es su esposa, de paso, guiñele el ojo ahí, dígale. Nos vemos en el after después. No, pero tiene que enamorarse de la palabra. A ver, tiene que enamorarse de lo que Dios puede hablarle a su vida. Hoy, en tiempo donde a través de falsos dones proféticos la gente quiere ver qué es lo que es la voluntad de Dios, la Biblia dice que aquí está revelada la voluntad de Dios. Y que está claramente establecido qué puede pasar y qué nos va a pasar si nos comportamos de una o de otra manera. ¿Cuánto dicen amén? Por eso quiero hablarte un poco de la riqueza de la palabra de Dios. Un libro escrito en 1500 años. 1500 años de distancia. Por lo menos más de 30 autores en diferentes idiomas. ¿Escucha? Todo Dios ha utilizado y ha inspirado, dice la Biblia, la palabra de la Escritura. ¿Para qué? Para hablarle a usted y a mí. Mira el trabajo que se ha tomado Dios de poder editar, de poder tomar, de cohesionar todas estas ideas, todas estas historias, estos poemas, estas poesías, estos salmos, estas cartas, todos los evangelios, para poder llevarte su revelación, lo que Él quiere para vos, lo que Él quiere que vos vivas en su voluntad. ¿Cuánto están teniendo ahí la atención? Por eso es importante en esta noche que usted me preste atención, no por lo que diga yo, sino por lo que va a decir la palabra de Dios para tu vida. Amén. Las Escrituras tienen cosas extraordinarias, tienen indicaciones precisas para la vida. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Tiene indicaciones precisas con respecto al matrimonio. Si vos has venido con preguntas sobre eso, la palabra de Dios tiene la respuesta. Él tiene la salida. Él tiene la instrucción correcta. ¿Cómo criar a los hijos? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo invertir? Mire todo lo que habla la Biblia. Habla con respecto a verdades centrales de la vida. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuánto tienen duda con eso? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay del otro patio para allá? Bueno, la palabra de Dios tiene una respuesta para eso. ¿Qué sucede con respecto al divorcio? ¿Qué pasa con respecto a verdades centrales como servir a Dios? ¿Qué pasa en los tiempos finales? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Qué circunstancias van a acontecer en esos últimos tiempos? La Escritura tiene indicaciones precisas. Vivir sin la Escritura y sin la palabra de Dios es como atarse un pañuelo negro a los ojos e intentar manejar sin chocar. ¿Qué va a pasar? Vas a chocar. Vas a chocar. Y bienvenido al club de los chocadores. Porque todos en algún momento nos pusimos ese pañuelo negro y chocamos el auto, chocamos nuestra vida, por no seguir las instrucciones que Dios estableció en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las Escrituras, algo que se ha abandonado tanto hoy en las iglesias actuales, que la Escritura sea la autoridad final. La otra vez veía un video, me avergonzaba de ver el video. El pastor bajaba, parecía Luis Miguel como bajaba así. Y toda la gente lo aclamaba, ¿qué? Pero era el apóstol, el arcángel, el querubín y no sé qué otro jabón en polvo era también. Y estaba ahí bajado con el fuego doloroso. Yo digo, pero era el final de la Copa América. Y me decía, ¿cómo no querés que la gente se aparte de ese lugar? ¿Cómo no querés que la gente se deje de enfriar su fe, se deje de congregar? Empieza a decir, todo esto son unos chantos, unos caraduras. Porque uno de los errores que cometen y que nosotros debemos evitar es que las Escrituras son la autoridad final en la iglesia.
Todo lo que establezca la Escritura es lo que nosotros tenemos que vivir. Todo lo que esté fuera es de nuestra carne. Pueden ser buenas ideas, pueden ser maravillosas intenciones, pero todo lo que debe legislarse, mostrarse, enseñarse, debe estar centrado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la palabra es inerrante. ¿Qué significa? No tiene errores, ni de redacción ni de intención. Ese libro que usted tiene en sus manos o esa aplicación que tiene en el celular no tiene errores. Tiene aparentes errores, pero no son errores. Porque cada letra, cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted lo entienda. Tiene no solamente eso, sino que es precisa. Históricamente fue investigada por la ciencia y la Biblia es precisa en las características históricas. La Biblia es maravillosa porque muestra verdades centrales sobre todo. Tiene una unidad. 30 autores hablando de diferentes temas, pero no se contradicen entre sí. La palabra de Dios, eso que vos tenés en tus manos, es el tesoro más grande de la humanidad. Es el libro más vendido de la historia. Y no solamente eso, sino que tiene sentido. Y se interpreta y se explica a sí misma. ¿Cuánto están ahí? Eso que vos tenés en tus manos es lo que va a marcar la diferencia entre que haga la voluntad de Dios o el fracaso de tu vida. Y en este tiempo tenemos que recuperar que la Escritura sea la palabra final. ¿Qué ha pasado? Y usted mira, Santiago, ¿por qué veo tantos problemas, tantas dificultades, tantos malos testimonios, tantos lugares donde se exalta al hombre y no a Dios? Es que hay algo que usted tiene que memorizarse hoy, que una cosa es doctrina o sana doctrina y otra cosa es el dogma. Y yo le voy a poner un ejemplo, diga conmigo, doctrina. La doctrina es lo que enseñó Jesucristo y los apóstoles. Ahí le voy a citar el versículo para que usted lo busque, ya va. Y otra cosa es el dogma. El dogma es una enseñanza entregada por los hombres. ¿Quiere que le ponga un ejemplo para que se entienda mejor? En muchas iglesias conservadoras te dicen, pero no se le permite a la mujer enseñar en público. ¿Le he escuchado ese versículo? Porque yo le he prohibido, porque ella es la gloria del hombre y el hombre es la gloria de Dios. Entonces la mujer se quede callada, sujeta. ¿Qué te dice una iglesia conservadora? ¿Viste? Dogma. La mujer no participa en nada. Yo recuerdo cuando era muy niño, más chiquito, mi hijo. Fui a un culto donde no se pudo predicar porque el único hombre que había faltó. Se levantaron todos y se fueron. Me acuerdo que en esa iglesia usaban todas como mantas las mujeres en su cabeza y con mucho respeto, mucho amor, gloria a Dios, claro que sí. Todo el que ha creído en Cristo es salvo, gloria a Dios, eso es verdad. Pero nos levantamos todos diciendo, ¿y para qué vinimos? Si no... El único hombre que estaba listo para predicar no había ido y claro, la mujer dice, no, yo no puedo porque ese lugar es del hombre solamente. Quiere decir que si hay una persona nueva en ese lugar y nadie le predicó a Cristo, ¿se va al infierno? No, porque no hay alguien para que... El dogma de los hombres. Usted mira, Santiago, y entonces, ¿qué quería decir la Escritura con eso? Le estaba dando una enseñanza de corrección, porque en ese momento en que la iglesia se congregaba en un edificio que tenía 2 pisos. Entonces la mujer le gritaba al hombre desde arriba, porque los hombres y las mujeres se sentaban separados. Entonces Pablo le dice que la mujer no le esté enseñando al hombre en público. ¿Por qué? Porque se armaba lío y la mujer le decía, pagaste la ropa, no me acuerdo, ya vengo, entonces me voy a fijar. Y se armaba el lío, se empezaban a gritar entre ellos. Entonces Pablo, para darle orden al culto, le dice, le prohíbo a la mujer que le esté enseñando al hombre en público, como diciendo, que lo ande corrigiendo en público, como diciendo, en criollo diríamos, cállese. No hable en el momento del culto para que se concentre en todo. Eso quería decir. Pero la ignorancia de la Biblia hace que muchas mujeres con tremendo ministerio se queden sentadas. ¿Entendió la diferencia de doctrina y de dogma? El dogma es la enseñanza de los hombres. Por eso yo le llamo la iglesia tradicional. La iglesia tradicional tiene ciertos dogmas, ciertos esquemas que Dios nunca lo dijo, o que están mal interpretados. ¿Qué decir con respecto al diezmo? ¿Qué decir con respecto a lo que se ha enseñado tantas veces? No, si vos no diezmas, estás en pecado. Estás en pecado. Uy, no, y Dios no te va a escuchar. Oh, no. Mentira.
Porque Lucas capítulo 16, versículo 16 dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan y que ahora es proclamado el reino de los cielos. Dios no quiere su dinero. Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Porque Él es un padre. Imagínese tener un padre que te esté esperando en la puerta. Hola, hijo. Don Barriga, págueme la renta. ¿Qué es eso? Ese es el Dios de amor que yo leo en la Biblia. Y además, la ley y los profetas, ya no vivimos bajo la ley, dice la Biblia, sino que vivimos bajo la gracia. Porque si acaso nosotros pudiéramos ser salvos a través de la ley, entonces en vano vino Cristo. Porque todo ese pacto de diezmo, de promesa, de pacto, de primicia, ya ha cesado, hermano. El velo fue rasgado en la muerte de Jesús y Él venció la muerte al resucitar. Por eso cuando levantamos la copa de la Santa Cena decimos este es el nuevo pacto. Porque si hubiera sido bueno el anterior, hubiera quedado el anterior. Y usted mira, y no sirve, no. Es palabra de Dios. Pero ahora tenemos que interpretarla a la luz de Cristo. Para entender una serie, tenés que mirarla hasta el final. Si vos lees los primeros 3 capítulos, que son muy buenos, no vas a entender hacia dónde va. Pero si lees hasta los últimos, vas a entender de qué se trata. La Biblia es lo mismo. La revelación es progresiva. La terminás de entender cuando termina la última etapa. ¿Entendés qué es lo que quiso decir Dios sobre cada tema? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos viendo? Nuestra vida se enriquece cuando quitamos los dogmas de la palabra de Dios y solamente nos centramos en el texto. ¿Qué Él quiso decir? ¿Con qué intención me lo dijo? La Biblia dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Pero algunos lo hacen parecer a Dios que tuviera pensamientos de mal y no de bien. Lo hacen ver como un Dios enojado, un Dios vengativo. ¿Qué podríamos decir con respecto al gobierno de la iglesia? Recuerdo uno que me dijo, acá el que manda en la iglesia soy yo. ¿Usted sabe cómo era el gobierno en la iglesia? Era colegiado. ¿Qué significa? Yo en el colegio, acá el IP 143, no. Significa que la iglesia gobernaba a través de la asamblea de los miembros. Hechos capítulo 17 nos muestra que Pablo y Bernabé son elegidos por la asamblea de los miembros para ser misioneros. Pablo le aconseja a Tito que elija líderes en diferentes iglesias y que ponga ancianos, con plural, la palabra en griego lo dice, ancianos. ¿Cómo cambia, no? Un pastor no tiene la capacidad de gobernar por sí solo la iglesia, sino de manera colegiada. Cada miembro tiene voz y tiene voto. Cada miembro, la asamblea, y así se gobierna esta iglesia. Por eso cuando hacemos la asamblea, todo el miembro de la iglesia tiene voz y voto para dar su opinión en total libertad y participar de los negocios de la iglesia. Y cuando hablo de negocio no estoy hablando de que estamos vendiendo ropa ni calzado, sino en el sentido de las decisiones que toma la iglesia con respecto a diferentes cuestiones económicas, espirituales, de servicio. ¿Cuántos me van escuchando ahí? Hoy este culto tiene que marcar un antes y un después. Si nosotros quitamos los dogmas, nace el cristianismo en medio de nosotros. Nace la verdadera iglesia primitiva. La que no estaba fijada en qué auto llegas, ni en lo que sabes, sino que era una comunidad de hermanos. Que si a mi hermano le faltaba algo, yo lo ayudaba. Donde no había cargos. En una familia necesitaba un cargo. Donde si a alguien le faltaba algo, Jesús le decía, dáselo. Es el desafío de esta iglesia en Oliva, en Colazo, en Oncativo, en Pampayasta Sur. Recuperar esa idea de iglesia. Esa idea donde todos somos hermanos sentados a la misma mesa de un solo líder y padre que Dios. Todos somos iguales ante Él. Por eso hoy se va a hablar brevemente de estos puntos. Amén. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Ha escuchado ese término? La sana doctrina. Y todos dicen que predican la sana doctrina, pero ¿cuál es la sana doctrina? La sana doctrina de la palabra de Dios es esto. Es la que está conformada por las enseñanzas de Jesucristo.
es decir, los evangelios, y que es confirmada y ampliada por los apóstoles. Bíblicos, ¿no? No los chantas que piden plata. Los bíblicos, Pablo, Pedro. Y que son entendidas e interpretadas en su contexto histórico. ¿Se acuerda el ejemplo de la mujer que se calla en congregación? Eso, cuando interpretan de manera literal, manipulan el texto, en vez de explicar que era un contexto de ese momento. ¿Cuántos están ahí? ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando? ¿O no? Usted dígame, no le entiendo, no le agarro ni con la mano. Dígamelo sinceramente. Y también debe interpretarse la Biblia en su idioma original, es decir, el hebreo, el griego y el arameo, con una aplicación precisa y coherente con el mensaje inicial. ¿Qué significa esto, Santiago, en criollo? Que no la manipules, que no la tuerzas, que la interpretes como fue dicha, con el mensaje que debe ser interpretado. Usted me diga, Santiago, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Mientras usted más ame la palabra de Dios, menos lo van a manipular. Menos le van a vender gato por liebre. A ver si se entiende rápido. Menos usted va a ser entretenido por cosas que no son la palabra de Dios. Y la idea es que usted comience a pensar cuántas veces usted ha hecho cosas, ha practicado cosas, ha enseñado cosas que Dios nunca le pidió que hiciera en su palabra. Y ha vivido atribulado, con problemas, en dificultades, por haber tenido una mala interpretación de la palabra de Dios o simplemente ignorarla. Hemos quizá formado a nuestra familia, quizá hemos invertido dinero, hemos puesto un negocio, nos hemos frustrado con nuestra situación, hemos vivido trauma por no acceder y vivir y acercarnos a la palabra de Dios. Hoy puede cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero darte este primer texto, Hechos capítulo 2. Vamos a ver cómo tenemos que ser nosotros como iglesia si queremos ver la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren la obra de Dios en su vida? Hechos capítulo 2, mire, acompáñeme, por favor, márquelo. Si puede tomar nota, tome nota. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, mire lo que dice, versículo 42 al 47. Vamos a ver todas las características de una iglesia bíblica. La iglesia, como nosotros la entendemos, como la palabra de Dios la entiende, es el cuerpo de cristianos alrededor del mundo, todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, pero a la vez, cada uno de nosotros es la iglesia. Amén. Cada uno donde estamos somos iglesia. ¿Lo tiene allí? Amén. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué doctrina tengo que pertenecer? A la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles bíblicos. No hay vigencia de apóstoles hoy. ¿Y qué más tengo que hacer? Estar en la comunión los unos con los otros. ¿Cómo tenemos que estar? En comunión. Presta atención, son varias características. En el partimiento del pan, eso significa la celebración de la Santa Cena. Otro dogma que se le ha puesto a la iglesia. No, solamente los bautizados pueden participar de él. ¿En qué versículo dice que los bautizados solamente pueden participar? No hay uno. No hay un solo versículo. Por eso en la iglesia primitiva todos participaban, aún los niños. Por eso aquí se sirve jugo de la vid. ¿A ver? ¿Para qué? Para que todos participen. No lo vamos a emborrachar los changuitos. Sino jugo. Juguito tan. Para que todos participen. Porque la idea del dogma de ponerle ciertas reglas, reglamentos a la participación en la Santa Cena nace en el siglo IV después de Cristo. Así que por eso necesitamos aplicar correctamente la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan. ¿Y qué más? La oración. Mire si se ha perdido la oración en la iglesia. Yo me acuerdo cuando era chico, iba a la reunión de oración, estaba el pastor, la esposa, mi mamá y yo. Estábamos ahí mirándonos la cara los 4 años. Más que para un culto de oración, estábamos para bueno el truco ahí parados, porque éramos 4 justo. Nos faltaban unos naipes. Es una broma, ¿no? Pero estábamos los 4, nos poníamos ahora lo mismo. No sé a quién le habrá pasado, pero eran las reuniones siempre las menos concurridas. Casi como si fuera una ofensa. Y cuando iban caminando, iban, viste,
todo el pesar, porque parecía que fuera algo malo. La oración ha sido descuidada y por eso la sana doctrina ha sido descuidada. Es necesario que si somos una iglesia bíblica recuperemos estos principios. La doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Mire, el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. La palabra temor allí significa respeto, reverencia. La gente no respeta a la iglesia porque no hace esos primeros versículos. No viven la doctrina de la palabra de Dios, no tienen comunión los unos con los otros, se llevan como perro y gato. Tercero, no participan de la Santa Cena, lo hacen de mala manera o en pecado. Y finalmente no oran juntos. Entonces, ¿cómo va a venir temor y respeto y reverencia hacia la iglesia si no hace eso? Mire cómo estamos aplicando varios problemas que nosotros vivimos. Y recuérdese, cuando hablamos de iglesia no hablamos del hermano que está al lado o atrás. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Por eso es importante que nosotros lo practiquemos. ¿Y qué más pasó, Santiago? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando la iglesia se santifica, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia permanece en la sana doctrina, prepárese, mi hermano querido, porque van a pasar milagros y señales. Porque los dones espirituales se manifiestan en santidad, en búsqueda de Dios, en oración, estando en comunión los unos con los otros. Hoy necesitamos recuperar ser una iglesia bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, ¿dónde estamos? Somos la iglesia, como yo siempre digo, somos el versículo que tu compañero de trabajo, tu vecino, es el único versículo que conoce. Si vos pasás de largo y no lo saludás, el versículo que le va a quedar, usted permítame esta metáfora, es la falta de respeto. El momento que vos te cruzaste mal y te enojaste en el tráfico, lo que haya pasado, acordate que ese versículo va a quedar grabado ahí. Si vos te vio contando un chisme, diciendo una mentira, es el único versículo que conoce. Él no conoce ni 1 Corintios ni 1 Pedro, él conoce eso. Por eso es importante que seamos iglesia. Decirle al de lado, tenemos que ser iglesia. Tenemos que ser iglesia. Hay maravillas y señales que pasan cuando nosotros hacemos nuestra parte. Porque Dios no ha cortado su mano, dice la Biblia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Estás esperando un milagro? ¿Estás esperando? Bueno, tenés que hacer tu parte. Oración, comunión, partimiento del pan. Mantenerte en la doctrina, eso significa ponerte a estudiar la Biblia, hermano. Ponete a estudiar la Biblia. Hemos sido mal acostumbrados en la iglesia tradicional de que, no, a mí démelo picadito, tipo licuadito. No. Todos los días prepárate tu comida espiritual. Abrí la Biblia, toma tu cuaderno, empezá a orar, empezá a hacer tu culto, empezá a hacer tu sacrificio diario, que es tu verdadero culto, como dice el libro de Romano. Empezá a tener tu propio altar familiar y vas a ver cómo las cosas se empiezan a acomodar. Vas a ver cómo Dios comienza a intervenir en las situaciones. ¿Saben por qué? No porque Dios esté limitado, sino que Él es un Dios santo. Él no puede convivir con el pecado. Él no puede convivir con una persona que no tiene oración. Una persona que no tiene comunión con los hermanos. No hay posibilidades. Aunque te vendan magia en otro lado, no hay posibilidades. Por eso nosotros debemos acomodarnos a la palabra y no acomodar la palabra a nosotros. No. Yo me tengo que someter a la palabra. ¿Cuánto tenéis? Por eso es importante. ¿Y qué más pasó? Dice versículo 44, y todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Yo me encantaba porque antes de empezar el culto empezamos a charlar y le veía que la Ana le hacía un chiste a tal, el Colo le contestaba. Somos hermanos. Tendríamos quizás no todos ser amigos porque no nos vamos a mentir, pero llevarnos bien, amarnos, orar el uno por el otro. Viste que faltó alguien, mandale un mensaje, amalo. Se ha perdido, la iglesia primitiva creció en 250 años, conquistó la mitad del imperio romano, sin templo, sin estrategia, sin Facebook, sin redes sociales, con amor. Dice la Biblia, si entre ustedes el vínculo, un amor no fingido, dice la Biblia. ¿De qué sirve que yo me pare con un traje acá si yo trato mal a mi esposa, trato mal a mi hijo? ¿De qué sirve? ¿O no pasó nunca eso?
Lo importante no es lo que pasa estas 2 horas que estamos aquí. Lo importante es lo que pasa allá afuera con tu vida. Lo que pasa con la mía. Por eso nosotros, si vamos a hacer una iglesia bíblica, vamos a tener que tomar esto. Mire lo que hacían. Dice que vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano querido, este versículo ha sido manipulado por los falsos apóstoles y profetas. Hay gente que ha entregado moto, ha entregado bici, ha entregado auto, basado en ese versículo, fuera de contexto. Se han quedado con la propiedad de la gente. Hermano, cuidado, advierta a sus amigos, a sus conocidos, porque están dando vueltas por todos lados. Primeramente, este versículo no debemos practicarlo de manera directa. Lo que te está diciendo es: si vos tenés algo y podés ayudar a alguien, ayúdalo. Eso te está enseñando ese versículo. No que vayas y vendas tu auto, tu motocicleta, lo que te costó 54 cuotas en Santillán de paga, lo vas a vender ahora. Pero no te está diciendo eso. Te está diciendo que vos, si tenés algo y podés ayudar a alguien, bendecilo. Una actitud de hacer con los otros lo que me gustaría que me hagan a mí. En eso se resume la ley y los profetas, dijo Jesús. Por eso es importante que nosotros lo hagamos. Y no solamente con el que me cae bien, sino Jesús dice que tenemos que bendecir a nuestro enemigo, orar por el que me persigue. ¿Usted está orando por el que le hace la guerra? ¿Usted está orando por el que le cierra la cara? Porque aquella persona que le cierra las puertas, ¿estás orando por ese que te trata mal en el colegio, en la escuela? Si somos iglesia, tenemos que empezar a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice. Y perseveraban unánime. Dice, no solamente esto, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Que es lo que vamos a hacer esta noche. Eso se llama confraternidad. Compartir juntos. Tener coinonía, tener confraternidad entre los hermanos. Mire, lo primero que va a hacer el diablo es querer dividirte. Porque vos solo, yo solo, no podemos. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si estamos juntos, le va a costar un poco más voltearnos, porque ya estamos juntos, estamos unidos. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. La Alemania nazi cayó y un pastor dijo, la Alemania nazi cayó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estaba sola y nosotros estamos juntos. Los aliados se llamaron así porque se juntaron para vencer el mal. Si usted y yo nos juntamos, vamos a vencer el mal. Ahora solos somos más débiles. Por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos juntos. Por eso lo primero que el diablo intenta hacer es que vos te apartes, que no te congregues. Porque como cuerpo nos unimos. Esta es la oportunidad de juntarnos. En medio de nuestras diferencias, de nuestras debilidades, poder unirnos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Poder fortalecernos como cuerpo. Si yo vine débil, el hermano va a orar por mí. Si él vino débil, yo voy a orar por él. Atender la necesidad de los unos de los otros. Orar los unos por el otro. Continuamente. La ley de Cristo, el Nuevo Testamento te lo dice continuamente. Por el otro. Hacelo por el otro. Hacelo en amor. ¿Sabe la cantidad de personas que han venido a las iglesias tradicionales de Olive, de la zona? Que han venido por Dios y se han ido por el hombre. Han venido por Dios, pero se fueron por el hombre, decepcionados, enojados, defraudados. Y si usted me permite el término, estafados también. En su buena fe. Por eso es importante, si vamos a construir una iglesia, tenemos que hacerlo juntos. Decir al lado, tenemos que hacerlo juntos. Hagámoslo juntos, decir. Vamos a tener que hacerlo juntos. Aleluya. Por eso es importante que nosotros lo hagamos. Dice que compartían, tenían el favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién trae las personas a la iglesia? Los de Colazo dicen, el Alberto. No. ¿Pero quién lo trae a la iglesia? ¿Quién lo trae a la iglesia? ¿Quién lo ha traído el Señor? Él. A veces queremos forzar que una persona venga, no, pero va a venir. Y le empezamos a decir cosas que no dice la Biblia porque vos estás en desgracia, porque no lo busca Dios, te va mal, te va a ir mal. No, tranquilo. Tiene que ser voluntario. No podés forzar la voluntad de las personas. Pero yo le vivo predicando a ese desgraciado y no se convierte. Quédese tranquilo. Confía en Dios. ¿Quién es el que lo va a convertir? Usted no lo va a convertir. Yo tampoco, no tenemos ese poder. La Biblia dice que prediquemos el Evangelio, no que impongamos el Evangelio.
¿Cuántas veces he escuchado amenaza desde los púlpitos? Oh, porque conozco uno que no hace tal... ¿Por qué no se lo decía? Sin amenaza. Yo no puedo cambiar tu corazón, mi hermano. No hay institución aún divina y humana como es la iglesia que pueda cambiar tu pensamiento. Ahora, si vos te reunís con la palabra de Dios todos los días, la misma palabra te va a ir renovando. La Biblia dice, de gloria en gloria. Te va a ir renovando la palabra. Te va a ir cambiando. Vas a tomar decisiones que vas a decir, ¿por qué no la tomé antes? Es porque la palabra está haciendo la hora. Te animás a perdonar, a abrazar, a querer. Te animás a dar paso de servicio. Yo no sé, pero yo siento la presencia de Dios en esta noche. Yo sé que Dios te está hablando. ¿Cuánto dicen amén? Tómalo de parte de Dios. Y como dice la Biblia, escudriñalo todo y retén lo bueno. Que solamente quede lo que Él te está diciendo. Y mire lo que dice. Yo le voy a invitar que busque el segundo versículo y con esto vamos a terminar. 1 Timoteo capítulo 6. No quiero que se me vaya tarde porque yo creo que Dios quiere que Él quiere ministrar a tu vida en esta noche. 1 Timoteo capítulo 6. Mire lo que dice. Es tremendo. Nosotros como iglesia, cada uno, pero también, cada uno de nosotros como cuerpo. 1 Timoteo capítulo 6, desde el versículo 3 al 10. Amén. ¿Cuántos van a amar más la palabra de Dios esta noche? Van a empezar a buscarla más, a estudiarla más. Amén. Y si no le entiendo, ¿qué hago? Ven y pregúnteme, para eso estamos. Queremos ayudarle, queremos bendecirle, queremos servirle. Amén. No está solo en la batalla espiritual, en la batalla de la fe. ¿Lo tiene allí? 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 10, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué nos tenemos que conformar? A las sanas palabras de Jesús. Y te dice, ¿qué quiere decir Santiago? Está hablando de lo que nosotros le llamamos la ley de Cristo. Diga conmigo, la ley de Cristo. La ley de Cristo es la enseñanza de Jesús. La forma que usted y yo tenemos que vivir es lo que Jesucristo estableció en el Nuevo Testamento. No en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por eso nuestra vida se tiene que conformar ¿a qué? A lo que enseña aquí, la palabra, las sanas palabras de Jesús. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué significa la palabra piedad? La piedad significa en el griego santidad en la práctica. ¿Qué significa esto, Santiago? Que la sana doctrina, cuando vos estudias la palabra, te va a llevar a la santidad. ¿Cómo me doy cuenta que una persona vive en la piedad? Porque va dejando los pecados, va dejando los malos pensamientos, las mentiras, los chismes. ¿Cuántos están ahí? Va dejando, va cambiando. Amén. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero mire, preste atención por favor. Dice, y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido. Si yo no me conformo a la sana doctrina, estoy envanecido. Soy orgulloso. Nada sabe y delira acerca de cuestión y contienda de palabras. ¿Cuántas veces la Biblia se utilizó para manipular a la gente, para hacer discutir a los hermanos? Para dividir la iglesia. De las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Les suena? Toman la piedad como para enriquecerse ellos. Falsa doctrina. No. Apártate de los tales. Yo le digo a los hermanos que quizás van a ver el video, apártese de esos lugares. Si usted ve que la persona donde usted está le predica un evangelio que no es el de la sana doctrina, apártese. Si está haciendo ganancia de usted, apártese. Porque lo están engañando, es un negocio. En el mundo le llaman esquema Ponzi. El esquema Ponzi te estafan primero a vos, pero después te convencen de buscar a otros para estafar. Eso se llama un esquema Ponzi, un esquema piramidal. Cuidado. Por eso es importante que usted esté, y gloria a Dios que esté en una iglesia que se predique la sana doctrina. Con todo lo que está, con todo lo que dice, con lo que no me gusta a mí, pero con lo que me gusta, con lo que le guste a usted y con lo que no le guste. ¿Por qué es tan importante que nosotros lo entendamos? Porque mire lo que pasa. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. La sana doctrina te hace feliz con lo que tenés.
Muchas gracias, hijo. La sana doctrina te da contentamiento. Gracias, hijo. El verdadero evangelio trae contentamiento. Sé feliz con lo que tenés y con lo que sos. Sé feliz con lo que sos. Ay, me gustaría ser más petizo. Igual, sé feliz con lo que sos, amigo. Ah, pero me gustaría vivir en una mejor casa, gloria a Dios. Pelee, luche, ore, trabaje por eso. Pero mientras tanto, sea feliz con lo que tiene. Ah, pero yo quisiera que mi realidad fuera distinta. La verdadera piedad está acompañada del contentamiento. Léalo ahí. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él. Hoy en el Evangelio de la Prosperidad, donde la gente va para ganar plata, cuídese. Porque dice la Biblia que nuestra ganancia, nuestro premio, nuestra herencia está en otra vida. Que acá somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y eso habla de que si algo tenemos, es por la gracia de Dios. Pero no se aferre, porque no es suyo. Ni aun la vida de sus hijos, ni de su cónyuge suyo. Dice que todo ha venido del Padre de las luces, del cual no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Contentamiento no significa vivir en la pobreza con la mano extendida y que Dios me dé de comer. No, no. Contentamiento es ser feliz. De la palabra contentamiento viene el estar contento, estar feliz. Agradecido. Porque si no agradezco lo que tengo, nunca voy a tener lo que deseo. Si no agradezco lo que yo tengo hoy, nunca voy a tener lo otro. Nunca voy a tener lo que deseo. Por eso es importante que nosotros lo apliquemos. Mire el versículo 9, estoy terminando. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No quiere enriquecerse. Mire, ese versículo no se lee mucho en la iglesia apostólica. No quiere enriquecerse. Porque va a producir en tu vida codicia. Es insaciable. Hoy quiero esto y mañana voy a querer esto y mañana voy a querer lo otro. Y si en un momento esa rueda se frena, vos te vas a frustrar, te vas a apartar de Dios, vas a insultar a Dios, vas a apartarte vos y toda tu familia. ¿Por qué, Santiago, será así? Porque la Biblia lo dice. Caigo en tentación, es decir, caigo en pecado y lazo y en muchas codicias necias. Y entonces, ¿qué puede pretender el cristiano? Lo que dice la palabra de Dios. Teniendo comida y vestimenta, está feliz. Y si tengo más que eso, arrodíllate ahí donde estás y decirle, Señor, gloria a ti, Señor. Pero acordate en ese momento que quizás haya un hermano perdido o apartado en tu ciudad que necesite esas zapatillas que vos no usas, ese pantalón que lo dejaste en el ropero, que necesita quizás que no puede trasladarse hasta la farmacia y necesita ese buen samaritano que le diga, te llevo yo, dale, no tengo problema. Cristianos en la práctica. Y Dios va a poner el momento para que vos le puedas hablar de Él. Pero su oído va a estar más atento porque vio un gesto desinteresado. La otra vez se me rompió el radiador del auto. Una de las 150 millones de cosas que se le rompen al auto mío. Y fui a un cativo y ahí nomás le mando un mensaje a Yayo que vive ahí. Y Yayo ahí nomás todo. Yo digo, me va a alcanzar hasta la terminal. No, dice, te llevo Oliva nomás. Gloria a Dios, digo yo, para cómo venía yo subido arriba de los Montoya, pero arriba de 2-3 caballos juntos. Yo digo, se rompió el radiador de agua, lo hice arreglar hace 8 meses. Y yo digo, ¿qué hago en el nombre de Cristo? Para como todas las camionetas que pasaban al lado del colectivo, toda una mejor que otra. Una era china, otra coreana, la otra de un marciano, era porque venía, tenía como 3 metros más o menos. Yo digo, yo con un Clio 98 RT que le hice arreglar el aire, lo usé 2 veranos y ahora se le rompió el radiador del agua. Y venía pensando todo eso, lo digo de verdad. No voy a ser espiritual, oh Padre. Nada, mentira. Y venía, y dice, bueno, tengo que ir a buscar los repuestos a Buenos Aires. A Buenos Aires, un Clio 98 que se hizo acá en Santa Isabel, ¿para qué tenés que buscarlo en Buenos Aires? Y yo renegando ahí con el hombre, y bueno, me vuelvo y ya yo me lleva. Y es como una caricia al alma.
Un gesto. Después la otra vez, vamos a buscar, le compramos una bici a mi nena. Bueno, dice mi señora, dice, bueno, pero porque nos volvemos los dos, andate en bici vos. Digo, contra el viento, hermano. En esos momentos se pone a prueba la palabra de Dios. Contra el viento. Y siempre hay un conocido que te tiene que ver en esa situación. Y me pasó. Pasa, pero bien despacio. Siempre maneja 150 en la avenida, pero esta vez pasaba 20, ¿no? Y me mira y yo... Claro, porque no le sé poner los cambios. Entonces venía, claro, después me di cuenta, 2 cuadras antes llegué a mi casa, que había que aflojarle los cambios. Pero hasta ese momento, bajé la glucemia así a 80. Y venía y me salgo y dice, ¿cómo le va, hermano? Y el radiador, y sentí esa voz, ¿no? Y el radiador, y la bendición de Dios. Y llegás a tu casa enojado, ¿no? Valentina, ¿qué televisa? La carne. Porque cuando no tenés contentamiento, te cuesta disfrutar las cosas. Para ella fue algo maravilloso. Tenía ganas de sacarle foto, le dice. Y mi mente era el radiador. Porque si yo no tengo contentamiento en mi vida, si yo pretendo enriquecerme para poder ser feliz, no voy a poder disfrutar todo lo que Dios hizo conmigo. No voy a disfrutar todo lo que tengo. No voy a poder glorificar a Dios. Porque ese radiador se va a arreglar. Pero lo que puedo expresarle a mi familia, capaz que no se puede arreglar tan fácil. Y me puse a pensar en esa persona que me saludó y le dije, Señor, tengo que hablar con esa persona. Y yo pensaba que si nosotros amamos la palabra de Dios, esa palabra me tiene que transformar. Me tuve que sentar en el devocional y con esto quiero cerrar. Me senté en el devocional a pedirle perdón a Dios, decir, Señor, 2 años de seminario, 30 años cristiano. Y me enojé porque se me rompió un radiador. Tengo que devolver el título en el seminario. Hace que me renuevan la patente, dijeron a mí, algo tengo que hacer. Porque, y le digo una debilidad para que usted me entienda, porque somos hermanos en Cristo. Yo no soy más que usted. Yo paso las mismas tentaciones, las mismas luchas que usted. Los mismos problemas, los mismos sueños que usted tiene, los tengo yo. Pero en medio de esa circunstancia, alégrese. Y hoy me pude alegrar. Y yo estaba sentado ahí atrás junto a mi hermano Jorge y le decía al Señor en oración, Señor, si tengo que caminar y andar en esa bici 50 años más, gloria a Dios. Pero no quiero que algo me afecte más cuando no sea lo que yo quiero. No perder mi espíritu de agradecimiento y de felicidad porque algo me fue mal, sino basarme y someterme a la palabra de Dios que me enseñó hoy. Contentamiento. Porque nada trajiste a este mundo y nada te vas a llevar de él.